Hola a todos. Volvemos con las entrevistas y esta vez es el turno de Quique Labián. Quique es un joven percusionista que además es una persona muy interesada en temas de innovación educativa. Es el director de Reinventa tu Educación, la primera alianza de proyectos educativos liderados por jóvenes en España. Además, es miembro del Youth Council de Asoka y director de innovación en Clásica FM. Con él vamos a hablar de los retos de la educación musical en el siglo XXI. Espero que os guste. Hola, Quique, ¿cómo estás? Muy buenas, pues muy bien, muy contento. Muy bien. Bueno, lo primero es darte las gracias por atender a estas entrevistas. Y nada, para mí es un placer tenerte aquí en este pequeño espacio tubero y bueno, pues vamos a darle a charlar un poquito sobre todo de temas relacionados con, bueno, con algo con lo que estás haciendo tú ahora de forma muy intensa, que es la educación musical y todo lo que socialmente nos puede aportar. Así que nada, bueno, lo primero que me gustaría es que contaras quién es Quique Labián y cuál es tu background. Bueno, lo primero, muchísimas gracias. O sea, es súper divertido hacer este tipo de entrevistas, además en confianza y face to face, ¿no? Y bueno, no cuento mucho de mi currículum porque es súper aburrido y siempre me aburre mucho esta parte de las entrevistas, pero bueno, básicamente yo soy percusionista, estudié la carrera de percusión que acabé el año pasado en Musiquene, en San Sebastián. Ajá. Y bueno, paralelamente, sobre todo en los últimos años, a partir de segundo de carrera aproximadamente, pues empecé a dedicarme a la educación musical. Es un tema que siempre me ha interesado mucho. Conocí a Antonio Domingo desde pequeñito, que me introdujo en todo este mundillo. Y actualmente, pues es mi principal labor. Aunque ahora, justo estos 4 meses, me Ajá. estoy dedicando a tocar, aprovechando el verano. Ah, bueno. Pero sí que es cierto que este último año, pues bueno, he estado trabajando por un lado innovación educativa, colaborando con fundaciones como Ashoka, que es, digamos, la principal red de innovación social de todo el mundo. Pues yo Ajá. colaboro con ellos aquí en España, digamos, en un organismo de jóvenes que es el Youth Council. Ajá. Por otro lado, he estado un par de años también trabajando en un evento de TED, en TEDx, Youth Paso del Prado, que organizamos en Madrid. Y soy director de Reinventa tu Educación, que digamos que es el proyecto que me absorbe la vida, ¿no? Que nace como una rama de Ashoka, de jóvenes, y que tiene como objetivo poner en red a todos los estudiantes que están transformando los centros educativos desde dentro y fomentar, al fin y al cabo, participación estudiantil, activismo estudiantil, ¿no? Que es una gente que, por desgracia, pues nos dejamos muy olvidados dentro del Sí, sistema educativo. sí. Y básicamente me dedico a eso. Bueno, pues nada, fantástico. La verdad que es muy interesante. Me parece, bueno, es una de las cosas por las que te quería traer aquí, a este pequeño espacio que tengo, porque creo que una de las partes más importantes, yo que estoy, bueno, dentro del sistema educativo y me estoy dando cuenta de las grandes, bueno, tiene cosas buenas, por supuesto, pero los grandes retos que tiene es el cambio desde dentro y que, sobre todo, por lo menos lo que yo noto en los conservatorios, los alumnos necesitan tomar mucho más las riendas de ese cambio, ¿no? Y la verdad que me Sí. ha parecido muy interesante todo lo que hacías y por eso esta entrevista, ¿no? Así que nada, fantástico. Bueno, ha sido muy rápido. Me gustaría saber quién es la persona que más ha influido en ti. Es un poco la línea que llevo en las entrevistas y más que nada para que todo el mundo pues quizás entienda el porqué de las cosas. Entonces, bueno, si tienes a alguien Sí, que te ha sí, influido mucho, pues nos lo cuentas. sí, que, o sea, de hecho me gusta mucho esta pregunta porque muchas veces cuando me llaman para dar conferencias o talleres o entrevistas o lo que sea, es como que me piden que cuente tu historia de lo que conseguiste, de lo que, todo lo que haces, todo lo que emprendes y creo que hay que contar siempre lo que hay detrás porque en las historias, en los escenarios, en las conferencias preparadas, se muestra la parte bonita de todo y Ajá. maravillosa. Pero sí que es cierto que yo no podría haber hecho nada si no hubiese X personas detrás que desde el principio, pues, por ejemplo, son la familia, un contexto familiar que fomentó que yo pudiese decidir a lo que me quería dedicar y luego profesorado, en el caso concreto del tema educativo, pues como decía antes, Antonio Domingo, ¿no? Que yo creo que cuando tenía 10 años, 10, Ajá. 11 años, le conocí en un curso de Almagro de percusión y a partir de ahí pues empecé a seguirle, empezamos a conocernos más y empecé a ver la posibilidad de dedicarme a la pedagogía musical. Él me ayudó muchísimo a mí personalmente, de hecho luego decidí estudiar la carrera en Musiquene porque él es profesor allí y bueno, fue un poco el que me demostró que una salida profesional
válida puede ser perfectamente la pedagogía musical y que no siempre todos tenemos que ser o solistas o repertoristas de orquesta, ¿no? Y luego, pues bueno, en todos los procesos, en todos los proyectos, en todo aquello que he intentado emprender, sí que es cierto que ha habido mucha gente que ha facilitado que yo pueda hacer esas acciones, ¿no? Yo siempre cuento un ejemplo que me parece muy representativo. Yo cuando conocí a Shoka, lo conocí hace 3 años, yo estaba en segundo de carrera, en Musiquene, creo, sí, segundo de carrera, y vi una convocatoria por Twitter, me presenté y me seleccionaron y tenía que ir a Madrid, ¿no? Musiquene está en San Sebastián. Eh, yo inmediatamente en ese momento lo que hice fue llamar a mis padres, contárselo, alegría de toda la familia, y luego decirles, oye, tengo que ir a Madrid a hacer esto, necesito que me dejéis dinero para poder ir y volver a Madrid, ¿no? Claro. Que es un detalle muy absurdo, pero cuando tienes 19, 20 años no es tan absurdo, ¿no? Porque tienes que viajar y no tienes dinero, ¿no? Se me ocurren muchísimos jóvenes a los que quizás los padres no les hubiesen pagado ese viaje, no porque sean malos padres, o sea, sino porque no siempre se apoya ese tipo de decisiones, ¿no? Con lo cual es importante este tipo de preguntas porque no es fácil emprender, no porque haya que ser un héroe ni un supergenio, sino porque muchos agentes se tienen que coordinar para que tú puedas hacer aquello que te puede gustar, ¿no? Muy bien. Bueno, pues nos has contado un poco a qué te dedicas y yo quería un poco que nos contaras más profundamente para que lo podamos entender qué es Ashoka y realmente a qué se dedica, para que, bueno, pues toda la gente que nos vea diga, ah, pues existe esto, no sabía que se puede recurrir a ello. Sí. Un poquito, por lo menos. Bueno, por un lado, Ashoka es la principal red de emprendedores sociales que hay en todo el mundo. Tiene más de 30 años de historia y a lo que se dedica es a seleccionar o a localizar a aquellas personas que están generando un impacto positivo en su entorno de manera sistémica. ¿Vale? Por ejemplo, un ejemplo muy representativo fue en su momento Jimmy Wales, que es el fundador de Wikipedia, ¿no? Pues hay una red de emprendedores por todo el mundo que son este tipo de personas, ¿no? En España, por ejemplo, se seleccionan 3 o 4 personas cada año. Lo que se hace con ellos es ponerlos en red, apoyarles tanto económica como mediáticamente, como para que se conozcan entre ellos, con el objetivo de ampliar todo el impacto que puedan tener. En concreto, bueno, aparte de que tiene una estrategia de educación que llevan ya unos años también implementando, que es súper interesante en España, que hacen lo mismo que hacen con las personas, pero con escuelas, tienen una estrategia de jóvenes. Dentro de esa parte de jóvenes está el Youth Council, que es un organismo internacional de Ashoka en el que en varios países han seleccionado a algunos jóvenes para hacer exactamente el mismo proceso, ponerles en red, que se conozcan, apoyarles y lanzarles. Yo en concreto, pues colaboro con ellos aquí en España, y doy algunas formaciones, participo de manera interna en la estrategia de Ashoka, y en fin, digamos que colaboro con ellos muy estrechamente. Y de esa parte, de esa rama de jóvenes, ha nacido Reinventa tu Educación, que digamos es el proyecto que yo estoy dirigiendo ahora, que tiene exactamente la misma visión que tiene Ashoka, compartimos estrategia, que es conseguir que todos aquellos alumnos o estudiantes que están generando un impacto positivo dentro de sus centros tengan todo lo necesario para que les sea mucho más sencillo y mucho más sostenible en poder emprender sus proyectos. Pero esto que me parece muy interesante, que yo lo he seguido y he estado varios días investigando cómo funcionaba. Realmente es un cambio muy grande. Es decir, cuando esto se puede implementar cada vez más, es un cambio muy grande de concepción, por lo menos a nivel de España, de toma de conciencia, ¿no? De que los alumnos pueden tener herramientas para cambiar las cosas. Que yo siempre en la universidad estuve dentro de los ambientes universitarios y soy consciente del cambio que intenté trasladar en mi época al Conservatorio Superior de Salamanca, que es cuando estudiaba. Pero sí que me doy cuenta de que es algo que todavía, por lo menos a nivel de educación musical, cuesta bastante. Pero me parece muy interesante lo que estáis haciendo. Sí, o sea, sí que es cierto que hay movimiento de participación estudiantil y de asociacionismo estudiantil en las universidades y en los institutos, pero es cierto que en los conservatorios ocurre mucho menos. Aún así hay poco en cualquiera de los ámbitos, pero los conservatorios yo personalmente creo que es, por un lado, por una tradición que tenemos de educación musical que va por detrás a nivel legislativo, a nivel de formación de profesorado, y que eso se manifiesta en participación estudiantil, y por otro lado, por una cosa muy simple que son las ratios. Creo que cuando tú estás en la universidad y eres una clase de 30, 40, 60 personas, si algo no te convence de tu profesor o de tu clase, pues te organizas y como colectivo tú muestras tu descontento, ¿no? En un conservatorio tú me darías clase a mí de tuba y serías un profesor
contra un alumno. No me gusta usar la palabra contra, Sí, pero sí que es cierto que es muchísimo más difícil que yo te diga, mira, no estoy de acuerdo con esto, ¿cómo podemos solucionarlo, ¿no? Entonces, por eso en los conservatorios, si te das cuenta, con suerte, con mucha suerte, hay una asociación de alumnos que sirve para quejarse de vez en cuando de aquello que no estás conforme, ¿no? Como en las universidades. Así es. Bueno, pues esto es lo que me ha parecido muy interesante y bueno, pues por lo menos creo que eso es un ejemplo de que se puede hacer las cosas y que hay que intentar trasladarlo a todos los ámbitos, ¿no? No solo, es decir, que estaría muy bien que los conservatorios empezáramos a aplicarnos un poco, por lo menos a nivel de estudiantes, el cuento de ir generando esas sinergias que, bueno, ya imagino que ya sabes que se ha creado la Federación Nacional de Estudiantes de Música y que la verdad que están bastante activos y me parece algo bastante importante porque necesitamos una única voz, por lo menos para determinados temas. Y esto lo uno, pues me gustaría que nos des tu opinión sobre cómo ves tú la situación de la educación musical en España ahora mismo. Mal. Bueno, la veo difícil. No. Bueno, creo que, como te decía antes, históricamente sí que es cierto que vamos por detrás a nivel legislativo. Vamos unos años por detrás. Hace unos 30 años no se nos tenía en cuenta ni siquiera dentro de la ley como una enseñanza formal, con lo cual, pues obviamente eso todavía tenemos que recuperarlo. Eso por un lado. Por otro lado, estamos en un limbo en cuanto a formación de profesorado que también vamos arrastrando, que dificulta el avance, ¿no? Por desgracia, nuestro sistema educativo en general, los profesores más formados son los de las etapas, digamos, más infantil, de primaria, ¿no? Que es fantástico y es fundamental, pero se nos olvida que a partir de secundaria y en la universidad, pues también necesitas saber de pedagogía, de didáctica, para poder dar clase, ¿no? Aparte de controlar tu materia. Nosotros en los conservatorios, eso todavía se nos ha olvidado también porque estamos en ese mismo limbo legal, ¿no? Entonces, un chaval que quiere estudiar música, desde que empieza en grado elemental hasta que acaba en grado superior, puede acabar la carrera sin tener ningún pedagogo que verdaderamente sepa nada de educación, ¿no? Simplemente somos instrumentistas que damos clases, ¿no? Eso es un problema básico y que realmente al que necesitamos dar solución cuanto antes, ¿no? Pero más allá de eso, sí que es cierto que en los últimos años, con las nuevas leyes de educación, estamos viendo cómo las enseñanzas, tanto por un lado lingüísticas y humanísticas, se están dejando de lado, como por otro lado las artísticas. Entonces no creo que sea casual que obviamente los conservatorios también estén dejados de lado, ¿no? Cuando se está reduciendo filosofía, se está reduciendo música, se está reduciendo artes, pues obviamente los conservatorios, no creo que nadie se acuerde demasiado de nosotros. Ahí está. Este es el discurso que probablemente todo el mundo da y que todos estamos de acuerdo, ¿no? En que políticamente y legislativamente estamos mal. Vale, sí, estamos de acuerdo. Y yo siempre cuando escucho esto digo, vale, pues ahora ¿qué hacemos? ¿No? Estamos todos de acuerdo, partimos de la misma base. Estamos mal, pero ¿qué buscamos? ¿A dónde vamos? ¿No? Y aquí es donde sí que esto es lo que más me preocupa de todo, ¿no? Muchas veces cuando hablo esto ocurre también en la universidad, pero cuando hablo con jóvenes músicos y les digo que qué tal está la educación, incluso profesores, dicen que está muy mal porque las salidas del futuro laborales son malísimas, porque no vamos a ser solistas, porque no vamos a ser repertoristas de orquesta, y me parece bien que no estés de acuerdo con eso y que te parezca mal, pero me parece que hay que mirar más allá, ¿no? Siempre que hablamos de innovación educativa, nos quejamos de que tenemos el mismo sistema de la revolución industrial en el que solo se formaban personas productivas, ¿no? Sí. Y casualmente ahora, cuando nos quejamos de nuestro sistema, usamos exactamente el mismo argumento, ¿no? Que no nos están formando bien productivamente. Pero claro, yo voy más allá. Yo no, más que buscar buenos músicos, que sean grandes profesionales, creo que hay una laguna bestial en la educación musical que busca buenas personas, ¿no? Esto, que sé que suena súper Mr. Wonderful, Pablo Coelho y autoayuda, ¿no? Es mucho más difícil que crear buenos profesionales, ¿no? Llevamos 2000 años de historia y todavía no se le ha dado solución. Ya Aristóteles se preguntaba cómo podíamos trabajar inteligencia emocional, lo que pasa es que no lo llamaba así en los jóvenes, y en fin, filosóficamente esta pregunta lleva ya miles de años haciéndose. Y en los conservatorios vemos ejemplos que son muy absurdos, pero muy cotidianos, de alumnos que salen llorando de clase, de alumnos que salen descontentos, frustrados. Hace poco volví a Musiquene y vi a antiguos compañeros míos, muchísimos, que están en cuarto,
y que me decían que estaban deseando acabar la carrera para dejar de tocar un tiempo, ¿no? Entonces, claro, yo me pregunto, ¿qué estamos quejándonos a nivel político, legislativo, de los currículos, de las programaciones, si realmente estamos haciendo auténticas absurdeces, ¿no? Y barbaridades en los superiores? Sí, Entonces, me sí. parece que el sistema educativo musical está mal, pero no solo porque no se nos tenga en cuenta en la LOMCE o en la LOE o en la LOCSE, sino porque de verdad en los conservatorios profesionales y superiores a veces se están haciendo auténticas barbaridades y además creo que nos falta algo fundamental que es la visión de lo que queremos que sea la educación musical. Claro. Y por ahora nos falta mucho por, digamos, unir opiniones, por Hablar, debatir y por hablar. crear Sí. y por hablar para que no busquemos solo músicos productivos que sean grandes repertoristas que copen todas las orquestas de Alemania y de Holanda, sino que busquemos que sean buenas personas, ¿no? Y ahí Sí. es donde entra mucho el factor social del que también comentabas antes, que es fundamental, ¿no? Sí, sí, yo estoy muy a favor de tu visión porque además lo veo y lo vivo que yo este año o los últimos años ya teníamos charlas aquí psicológicas porque los alumnos se sienten frustrados entonces, y no saben cómo gestionar eso y realmente se le da demasiado valor Claro, sí. al tocar y al qué dirán. Y si yo quiero yo quiero ser el mejor, pero ser el mejor significa que me lo digan otros, no que me lo crea yo. Exactamente. Eso es muy gracioso porque se escucha muchas veces en los alumnos que valoran mucho a un profesor que tienen porque es como el psicólogo, ¿no? Se escucha Sí, mucho en música, ¿no? Sí, que este profe es como el psicólogo al que le cuento mis penas. Y es como que nos quedamos con la idea de que ese es el buen profesor y que eso es lo que hay que buscar. Que yo siempre pienso yo preferiría que no me hiciese falta un psicólogo, ¿vale? O sea, si nos podemos ahorrar ese paso sí, sería sí, sí. incluso mejor, ¿no? Tener que buscar un profe al que contarle las penas porque otros profesores pueden hacer cosas que me afecten personalmente o emocionalmente o como sea. Claro, claro, y además es que realmente es un problema porque luego los profesores psicólogos pues terminas llevándote a casa un montón de cosas y dices, no, pues esto no puede ser, esto no funciona, pero realmente se necesita un cambio bastante profundo, sobre todo, pues, yo me acuerdo perfectamente que yo soy de plan LOE, que nadie me dio clase. El primer día que me pusieron aquí en el Conservatorio de Gijón a dar clase dije, ¿cómo hago esto? No tenía ni idea, ni cómo enfrentarte. Luego, pues vas desarrollando tus estrategias y más o menos prueba y error, pero eso no puede ser. Sí, No puede ser eso es porque una... Eso es. porque Eso al final es generas, inviable. Porque, exacto, exacto, porque entonces va quedando gente por el camino. Es decir, en este aprendizaje que yo he hecho ha ido quedando gente por el camino, sin duda, ¿no? Me cabe, vamos, eso lo tengo muy claro. Pero, exactamente. pero me preocupa, igual que tú, bueno, pues lo primero que por supuesto que el sistema del conservatorio sigue enfocado a lo mismo, orquestas y solistas, cuando realmente teníamos que estar ya, es decir, el resto de sectores profesionales están enfocados hacia aprender a emprender, que tendrá sus cosas buenas y tendrá sus cosas malas, pero es que va hacia ahí, porque la sociedad ahora mismo, bueno, por lo menos lo que yo veo y lo que estoy leyendo, viene el mundo anglosajón, viene lo que está ocurriendo en Estados Unidos, es casi una copia idéntica, vamos en el mismo carril, casi para lo bueno y para lo malo, habrá de todo. Pero no se nos está dando ninguna herramienta. Y una de las cosas que quería, comentarte es que No, los no. músicos no sabemos ponernos de acuerdo en cosas, que es el principal problema. Es decir, es muy difícil que un departamento de 10 personas o 7 personas se ponga de acuerdo en algo. Yo eso lo vivo casi a diario. Sí, sí. Joder, un montón de cosas en las que estoy muy de acuerdo. Por un lado, yo cuento el ejemplo de Musiquero, ¿no? Tenemos 4 profesores de percusión, son especialistas de percusión, y que no hacen ningún claustro al año. En el mejor de los casos se coinciden una vez durante el examen, ¿no? De repertorio que está o de final de carrera. Eso, o sea, eso es absurdo. Eso no es viable. Eso es, o sea, no es debatible, creo. Eso es cruz en la pantalla, ¿no? Y no puede ocurrir, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que son muy absurdas, pero que todavía se están perpetuando. Y lo digo con todo el cariño del mundo a los profes de música, ¿eh? Porque Sí, ocurre en claro. muchos conservatorios. Como tú dices, no sabemos ponernos de acuerdo, ¿no? Y por otro lado, cuando nos pongamos de acuerdo, ¿qué buscamos, no? Se habla mucho de los retos del siglo XXI, ¿no? Hay que educar a los jóvenes para que se adapten al siglo XXI porque viene Estados Unidos, porque viene China, porque hay que emprender, porque inteligencia emocional y porque ha dicho Bruselas que Europa necesita, no sé si eran 20 millones de emprendedores para poder competir con Sí, sí. Asia. Vale, fantástico. Pero yo me pregunto, los retos del siglo XXI, yo llevo 18 años ya del siglo XXI, imagino que todos también, y todavía ni las máquinas me han quitado los puestos de trabajo, ni las tostadoras han revelado,
ni me han llegado los retos, ni sé los retos que vamos a tener en 2040 porque todavía no ha llegado, ¿no? Ya. Es como un peso que se pone sobre la juventud, ¿no? Sin que haya llegado y que digo, entonces, ¿de dónde viene, no? ¿Por qué tenemos que educar a alguien para resolver unos retos que todavía no han llegado y que no tienen por qué llegar? Entonces, para mí vamos más allá. ¿Por qué no enseñamos a los jóvenes a que decidan los retos que quieren solventar? Porque más que nada los próximos años, el próximo mundo va a ser suyo, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, siempre digo lo mismo. Y hablo mucho del ejemplo de Musiquene no porque le tenga inquina, sino porque cuento mi historia personal claro. y porque mucha gente lo entiende como cercano. Yo no es que le tenga manía, pero antes de centrarme en enseñarles a emprender a los jóvenes de Musiquene, ¿por qué no les enseñamos a conseguir que los profesores, cuando es el examen final de carrera, no necesiten 3 copias de todas las hojas, de todas las obras, hojas que van a durar 1 hora de examen, ¿no? Es una locura de gasto de papel que es una barbaridad, ¿no? Entonces, ahí a pequeña escala, en pequeñas acciones, se ven los retos para los que queremos formar a los jóvenes. Nos estamos comiendo la cabeza con que sean emprendedores y que tengan un futuro laboral estupendo, pero ostras, y si les enseñamos también otros valores más sociales y más fundamentales, como son esos, ¿no? Como es conseguir que no se malgaste tanto papel en un examen final, que no es necesario porque tenemos PDFs. Claro, ¿no? Acaba de pasar igual en las oposiciones. Exactamente. Entonces, tenemos que conseguir no solo que los jóvenes sepan adaptarse al mundo que viene, que es cierto que tienen que saber emprender y que ni el 5% de ellos van a trabajar en orquestas, ni el 1% van a ser solistas. O sea, si hay algún joven que vea esto, ya os lo digo, es muy difícil que acabéis trabajando de eso y tenéis que emprender, tenéis que hacer otras cosas y buscar otras salidas. Pero aparte de eso, hay otros muchos retos que también vienen y que probablemente no nos cuenten y que también son fundamentales que sepamos darle respuesta. Y esos sí que se pueden empezar a resolver ya, simplemente preguntándole a tu profesor si para el próximo examen puede llevar el portátil y usar un PDF. Ajá. ¿Y cuáles son para ti, o tú que ahora mismo estás en ese ambiente, que bueno, sobre todo qué herramientas hay que tener o qué retos? Porque bueno, los retos evidentemente no se saben, como lo acabas de definir bastante bien, pero a lo mejor sí que hay ciertas actitudes y aptitudes que hay que tener para enfrentarse a ello. Sí, bueno, hay varios requisitos, ¿no?, que se nos están pidiendo a los jóvenes últimamente, que son, aparte del famoso liderazgo, ¿no?, y todas estas cosas que tiene que ser un gran emprendedor con jersey de cuello alto y gafas de pasta que dé conferencias de TED en un escenario. Aparte de eso, creo fundamental, por un lado, una herramienta que es la empatía, que está muy de moda también y que en fin, que es muy necesaria. La creatividad, el trabajo en equipo, son, curiosamente, todas aquellas habilidades que de manera implícita se trabajan a través de la música, a través de las artes o a través de las habilidades, de las competencias, de las disciplinas humanísticas, ¿no?, que es lo que más se echa en falta en el sistema educativo. Y una de la que se habla mucho menos y que está menos de moda, que para mí es el pensamiento crítico, ¿no?, que va antes de todo eso. No vale de nada si tenemos jóvenes emprendedores que trabajan en equipo si no saben para qué lo están haciendo, ¿no? Volvemos a lo de antes. El otro día leí un artículo, no sé si era del País o el titular, de la nueva asignatura de pensamiento crítico para las escuelas. Que yo, jolín, pero si esto ya lleva muchos años, se llamaba filosofía y por desgracia no la estamos cargando, ¿no? Que es la filosofía, es la disciplina de pensamiento crítico, ¿no? Para mí esa es la habilidad que verdaderamente hace falta volver a desarrollar tanto en los centros educativos generales como en los de música, ¿no? Que un niño o que un joven cuando está estudiando en superior o en grado medio no vaya a clase a que el profesor le diga cómo tiene que interpretar la obra. Que sé que esto suena súper tópico y ningún profesor lo hace, pero luego tú llegas, tocas tu versión, te dicen cómo hacerlo mejor y te vas para casa. ¿No? Si te vas con más respuestas que preguntas para casa, no ha sido una clase del todo productiva. ¿Vale? Si consigues que el niño cree su propia versión, piense por qué lo está haciendo, piense por qué está o no de acuerdo con el profesor y se va para casa con preguntas que resolver, entonces sí. Y si un niño consigue que haga eso a nivel musical, luego en su día a día en la vida, cuando ve algo que no le convence, se hará las mismas preguntas y a partir de ahí usará la empatía, el trabajo en equipo, el liderazgo de la conferencia para conseguir cambiarlo. Pero eso son herramientas para un fin que es el fundamental. Pues la verdad que lo tienes muy claro, ¿eh? Y bueno, la verdad que me parece fantástico y estoy encantado de tenerte aquí porque por lo menos tu visión... el problema de todo esto, para mí tu visión es muy clarificadora. El problema de todo esto es que hay muy poca gente de tu edad que hable así. En el entorno que yo... Sí que hay, por supuesto, hay gente que le mola. Sí. Dime. Sí, sí que es cierto que lo que has dicho
mira, voy a ser sincero, no, esto está un poco feo que lo diga, pero lo has dicho literalmente bien, yo creo. Hay muy poca gente de mi edad que habla así. Yo es que tengo una ventaja, que es que hablo bien. Ya. A mí me ocurría, cuando empezamos con Reinventa tu educación, el equipo es una locura, son geniales, son chavales todos de, pues eso, 23, 24, 25 años, muchos de ellos pedagogos, psicopedagogos, profesores, han estudiado magisterio, son unos genios de la educación, Ya. que de verdad cada vez que me sentaba a hablar con ellos, yo cerraba la boca y a escuchar, ¿no? Yo hablo bien, yo te lo puedo contar esto en una entrevista y lo puedo contar bien, pero luego si te sientas a tomar un café con cualquiera de los jóvenes con los que puedo compartir tiempo, te van a decir exactamente lo mismo. Y te pongo un ejemplo concreto, mira, que para mí fue súper chulo. Hace poco estuve en Zaragoza en un evento de Ashoka con familias, con escuelas innovadoras y con jóvenes, ¿no? Tenía que hacer un taller para madres de un AMPA y tenía un voluntario que era un chiquitín de primaria que era el que se encargaba de montarme la sala a mí, de traerme el agua, etc. Eh, el objetivo era que a través del AMPA resolviesen problemas de su centro. Y yo les dije, vale, ¿qué problemas veis en el centro educativo? Y empezaron a decir, pues yo es que tengo un tutor que no funciona con mi hijo, un profesor que no sé qué, es que las instalaciones... Y como teníamos allá el niño que justo era de ese colegio, le dijimos, vale, ¿y tú qué piensas? Y el niño pasó de todos esos problemas, no se quejó de ningún profesor y simplemente dijo que lo que más le preocupaba es que sus compañeros de clase no respetaban a los profesores de plástica y de música. Y eso era lo que a él más le preocupaba de su centro, ¿no? Y de repente ves que tienes toda una estructura de un AMPA, de un colegio de innovación educativa que está buscando cómo fomentar el respeto a los niños y le preguntas a los niños y ese es su principal problema, que sus compañeros no respetan a los profes. Entonces, eso yo lo puedo decir y lo digo bien porque llevo desde pequeño dedicándome a esto, que si conferencias por aquí, conferencias por allá, y lo digo bien. Pero ese niño, que yo no sé si tendría 13 años, o menos incluso, dijo exactamente lo mismo que puedo decir yo en cualquier entrevista. Entonces, si en las próximas reuniones de las AMPAs, de los claustros, de los centros, de los conservatorios, invitásemos a esos niños, no haría falta grandes conferencias ni grandes emprendedores para decir estas cosas, sino que probablemente te lo dirían con la total naturalidad del mundo con la que te lo puedo estar diciendo yo ahora. Sí, sí, tienes razón. Lo que yo me refería es que sí que hace falta, es decir, que quizás esa, a ver cómo lo explico, esa forma de unir más, ¿no? De que no, pues sí, hablemos y que encontremos un punto de partida para poder cambiar las cosas, porque el problema, ya sabes, es un dicho así un poco genérico, vamos a llamarlo así, es decir, eh, reúne a 5 músicos y tendrás 10 opiniones, ¿no? Porque realmente Sí. nos es complicado, dentro del mundo de la música y la idiosincrasia que tenemos, realmente es complicado que la gente ceda o que se llegue a puntos de acuerdo, por lo menos en mi experiencia, ¿eh? Y ya llevo unos años conviviendo en diversas agrupaciones musicales y estructuras de todo tipo y ves que los músicos tocamos muy bien, pero cuando tenemos que ponernos de acuerdo cuesta mucho. Y eso a mí me preocupa, Sí, porque es la única forma de poder... ¿Qué ocurre? Que eso lleva a la parálisis. La famosa parálisis por análisis, todo el mundo habla, tal, tal, tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que los centros, y sobre todo los centros de mando, en los conservatorios, tú lo sabrás bien, procuran tener las mínimas reuniones posibles de grupo, porque se dan cuenta que es imposible. Y claro, yo desde dentro, cuando hago un análisis y veo en reuniones así un poco grandes, aquellos es que es inviable, porque todo el mundo tiene las ideas totalmente diferentes y además no se bajan de su burra. Entonces a mí me preocupa que eso hace que no nos pongamos de acuerdo y para comenzar con cambios necesitamos decidir una cosa y ir a por ella, porque entonces sí, bueno, bueno, está claro que eso es uno de los grandes, bueno, es el reto que tiene todo centro que quiere emprender un proceso de cambio, que es que pues es muy diverso, tiene muchos perfiles de profesores, de dirección y de liderazgos, y es muy difícil, está claro. Y en música además, pues incluso más, sobre todo en grados medios y grados superiores, que, bueno, pues como decíamos antes, no son gente que profesionalmente se dedique a la educación, porque en el caso de Musiquene, por ejemplo, había profesores que venían una vez cada 15 días, cada 3 semanas, que son personas que tienen su día a día y que puntualmente pues van a darte una clase y que al día siguiente vuelven a su día a día. Entonces, pedirles que se reúnan para trabajar, para cambiar, es muy difícil, ¿vale? O sea, soy totalmente consciente de ello. Pero, por un lado, siempre digo lo mismo.
bueno, no lo digo con tan buenas palabras cuando lo hablo en confianza, pues te fastidias. Ya. Quiero decir, es lo que toca. Por un lado, es lo que toca. Y es lo que se está requiriendo y es lo que vas a tener que acabar haciendo. Y por otro lado, también yo creo que hay que ser un poco hábiles, ¿no? Intentar aliarte en pequeños equipos, que es como en todos los centros educativos se cambian las cosas, en todos los sitios, ¿no? Yo conozco muchos institutos que son súper innovadores y que todo el mundo cuando los ve en los periódicos o donde sea, dicen, Buah, pero es que esto tiene un claustro de profesores que es maravilloso y que están todos de acuerdo. No. Y luego hablas con ellos y vamos, todo lo contrario. Han tenido que pelear, tienen profesores que no están de acuerdo y bueno, simplemente hay que saber respetar a los que no están de acuerdo y empezar a trabajar en pequeños equipos Sí, sí, y sí. poco a poco se puede conseguir. Y siempre creo que contando con el alumnado, porque el alumnado te da la garantía de que vas a tener mucha menos tensión cuando promueves cambios, ¿no? Sí. Sociológicamente, a nivel básico en ciencia política, los cambios son mucho más estables y sostenibles cuando son desde la base. Si tú como profesor de tuba tienes a no sé cuántos alumnos vas a tener este año, publicados el otro día, pero 16. un montón de alumnos, o 16 alumnos, que están encantados con tu metodología, con tu forma de trabajar, y tú vas a otro compañero y dices, ¿por qué no empezamos a colaborar juntos? No es lo mismo que si no tienes a esos 16 alumnos y tienes a dos, como ocurre Ya. en otros sitios. Sí, 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 Entonces, claro. si consigues aliarte, y lo pongo con tu ejemplo, pero valdría en otros muchos casos. Creo que poco a poco, fagocitando, ¿no? Se puede empezar a hacer cosas. Y sobre todo, pero yo soy muy explícito con la primera respuesta que doy siempre, que es, de verdad, te fastidias, ánimo, porque es lo que toca, ¿no? Yo muchas veces cuento en las conferencias lo que sale bien, pero la cantidad de peleas que tengo que tener, ¿no? Para conseguir cambiar algunas cosas y en algunos contextos hacen que me vaya a dormir pensando para qué me he metido yo en esto, ¿no? Sí. Pero bueno, me lo digo a mí mismo también, te fastidias y ánimo con ello y mañana será otro día, ¿no? Sí, yo creo que la clave bueno, es gestionar esas emociones, ¿no? Inteligencia emocional, de decir, habrá días que salen mal y hay días que te vas con, hoy has actuado mal, hoy no has hecho esto bien y intentas cambiarlo, pero, pero que ahí está esa gestión, ¿no? La que tienes que te lo trabajas un poco y dices, venga, y a seguir adelante. Y estoy muy de acuerdo en tu opinión de la necesidad de hacer grupos. Nosotros aquí en Gijón, la verdad que el año que, hace en el 2011 o 2012, nos juntamos como unos 20 profesores y empezamos a hacer el tema de los blogs, innovación educativa a través de blogs y cosas que, bueno, era un poco más novedoso de aquellas, ahora ya es más habitual. Y hicimos un grupo en el que conseguimos cambiar muchísimas cosas. Y por supuesto hay otros que bueno, pues van por su aire y siguen su camino, el de siempre, pero bueno, a mí personalmente me funcionó y me pareció un proceso de mejora continuo y que bueno, pues sin Y duda, es muy reconfortante, sí, claro, también, porque, bueno, te sientes más, supongo que te sientes más a gusto trabajando, ¿no? Innovación educativa no siempre son cosas en inglés que no, acaben en ING, de hacer la flip classroom con inteligencia emocional, con trabajo, inteligencia no, no, simplemente quedar para tomar un café y ver cómo puedes mejorar lo que estás haciendo en clase con exacto, unos sí, compañeros. sí, exacto, sí, sí, eso es... Y ya que Dios nos pille confesados. Claro, no, porque además luego empiezas a juntar y haces una idea de uno, la idea de otro. Y sí, el problema es eso, que ese engranaje se haga mucho más grande, ¿no? Porque a veces funciona bien entre 5 o 6 profesores y haces cosas súper chulas y mezclas alumnos, de repente en vez de estar los de metal están con los de viento madera o con los de danza, ¿no? Y haces cosas bueno, pues que son divertidas, son diferentes y eso es lo único que hace que todo funcione, ¿no? Porque Claro. además, sobre todo, con mi opinión, con la gran competencia que tenemos, sobre todo en enseñanzas elementales, a nivel de otras actividades extraescolares, como deportes y otras artes y otras que están muy interesantes, pero tenemos es nuestro la competencia, básicamente. Sí. Muchos de ellos, o enseñanzas de idiomas en las academias, nos ven como la competencia porque le estamos quitando el horario. Entonces, bueno, Sí. pues realmente yo sí que he visto que da y generar esos pequeños proyectos, ya visto que yo en el aula me muevo bastante, intento sacar mucho la clase a la ciudad, a Gijón, porque es la clave, ¿no? Que los chavales se vean tocando fuera y son experiencias que jamás las van a poder tener aquí entre las aulas, ¿no? Entre las 4 paredes o en el conservatorio, que al final siempre vienen las familias. Entonces, estas cosas que al final la innovación es coger al grupo, trabajar todos juntos y decir, ahora vamos a tocar no sé dónde, o vamos a ir a la televisión como fuimos este año. Realmente es eso, lo que pasa es que a lo mejor le tenemos un poco de respeto o miedo porque no sabemos, no nos han contado. Entonces, bueno, Sí. yo creo que el camino es largo, pero realmente tenemos que ser los músicos ser conscientes
de que hay que tirar mucho de uno, es decir, salir mucho de la zona de confort, y eso es duro porque no tenemos a veces el apoyo. Entonces, bueno, Exactamente. no sé muy bien, más o menos por ahí. Más Sí, sí, cosas. bueno, al final es justo lo que volvíamos al principio, ¿no? Esa necesidad de que no todo no se puede hacer solo, necesitas un contexto que te apoye, pero eso se puede buscar seguro, como tú decías, y como habéis hecho en Gijón, si es que mejor ejemplo que vosotros, chicos. Bueno, oye. Bueno, cuéntame más cosas, así, ¿qué proyectos estás desarrollando aparte de estos que nos has contado que te parezcan relevantes para, bueno, o a modo de ejemplo de que yo unas cosas que me está quedando muy claro últimamente, bueno, aparte del blog, ¿no? Es que el músico ha de ser mucho más polifacético. Me explico. Sí, por supuesto tenemos que dominar lo que es la interpretación de nuestro instrumento. Yo eso no lo tengo claro. Pero me estoy dando cuenta que tenemos que empezar a saber escribir, a saber hablar. Tú que acabas de tener una charla TEDx, la cual recomiendo ver. Un montón de cosas que, volvemos a lo mismo de siempre, no se nos enseña, pero que si queremos, sobre todo, tener una vida muy significativa, tenemos que afrontarlas. Entonces, bueno, pues cuéntanos un poco cómo ves tú esto. Sí, bueno, yo te cuento una anécdota y a partir de ahí te cuento un poco mi experiencia actualmente. Yo cuando estaba en segundo de carrera me llamaron de la Orquesta Verum para tocar en Madrid, era pues una producción en los teatros del Canal, eran dos, una zarzuela, no, el caserío, y luego con el English National Ballet. Ajá. A mí me encantaba la idea del English National Ballet porque me gustaba mucho, era Pájaro de Fuego, y dije, oye, mira, yo me voy de Musiquene, me voy a ir 3 semanas y, porque esto me interesa más. Me coincidía con el examen de repertorio que está y yo tuve un debate bastante intenso con los profesores, pasó a los anales de la historia en la sección de percusión de Musiquene y me fui. Porque yo, bueno, personalmente consideraba que era más interesante trabajar 3 semanas con orquestas reales en una producción que además me encantaba, a hacer un examen en el que además es que justo no creo, porque precisamente no tengo una buena concepción de los modelos de evaluación de superior. Pensé que eso iba a ser una anécdota puntual, pero justo coincidió que en la producción del ballet estaban Ana Laura Iglesias y Mario, ¿no? Y Miguel Galdón. Ajá. Y luego conocí a Mario, ¿no? Que es de Clásica FM. Sí. Pues empecé a hablar con ellos. Luego coincidí otra vez con Ana Laura porque la invité a un evento. Y al final he acabado dentro del equipo de Clásica FM. Y es que son parte de mis mejores amigos y les quiero, vamos, como si no hubiera mañana, ¿no? Y aprendí un montón con ellos. Y cuando de repente te metes en la radio y empiezas a aprender a hablar, a cuidar un poco la voz, aunque lo sigo haciendo fatal y sigo siendo un poco gangoso, de repente en las conferencias te ves formando a los jóvenes en TEDx con ideas que traes de Clásica FM. Y así es como que todo va rodando y te das cuenta de que los currículos, las programaciones y lo que tradicionalmente se nos enseña a los músicos está obsoleto, ¿no? Lo siguiente. Y actualmente además estoy 4 meses con Tumpac, que es una compañía que hace espectáculos de percusión con música reciclada, ¿no? Percusión con bidones, con radiales, con botellas, y estoy muy contento porque he vuelto a tocar y lo echaba de menos. Y por otro lado, cuando llegué a los primeros ensayos y me veía teniendo que bailar un poco David, pero para mí eso fue un cortocircuito. Para mí, otros compañeros que veníamos de la percusión clásica, fue un cortocircuito. O sea, que intenté que no se notase en los directores de los ensayos, pero de verdad era para haberme visto y haberme grabado. Y digo, jolín, ¿cómo es posible que un percusionista tenga ese nivel tan bajo, como es mi caso, de psicomotricidad para conseguir bailar, ¿no? Y bueno, de repente, cuando ya salga profesional, yo creo que le pasa a todo el mundo, y a mí personalmente me ha ocurrido, ves que no es en absoluto como te lo habían contado en los conservatorios, y sobre todo, y para mí viendo el lado positivo, que al final todo suma, ¿no? Yo creo que al final también el dar conferencias me ha hecho estar mucho más seguro en los escenarios, el haber dirigido una batucada que estuve un par de años dirigiendo también me ha ayudado ahora a aprender a moverme. Es como que todo encaja mucho más, ¿no? Entonces creo que tenemos que empezar a romper muchísimo con esas mentalidades de que el músico es solo músico y solo estudia música clásica. Sé que suena fácil decirlo, pero también, como suena fácil decirlo, suena fácil de romper ese estigma que tenemos y empezar a abrir la mente un poco y entender que un músico puede ser polifacético, debe ser polifacético y va a ser profesor probablemente, pero también tiene que ser instrumentista. Y oye, pues igual un día te llaman para tocar y para bailar y tienes que no solo no saber bailar, sino tener la capacidad para aprender a bailar un poco. Entonces, para mí eso ha sido un aprendizaje total. Sí, no, estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, divulgar, ¿no? Es decir,
la capacidad comunicativa. Yo, que al igual que tú, he tenido la oportunidad de participar o de ser entrevistado en Dopamínate, te das cuenta cuando vienes escuchando todos los programas, que yo soy auténtico fan de este fantástico programa que recomiendo a todos, que está llevado por María José Acevedo y Antonio Domingo, de la importancia de saber a día de hoy comunicar las cosas que haces, porque tú puedes ser buen instrumentista o buen profesor, pero si no sabes explicar por qué te apasiona esto que estás haciendo o por qué quieres hacerlo, no tiene ningún sentido, es decir, porque te vas a ver, igual que tú te has dicho hoy cuando te tocó bailar, dices, no sé cómo hacerlo, y creo que es terrible que en sitios donde el arte tendría que estar muy presente, en los que muchos conservatorios tenemos la mezcla de danza y música, no busquemos más ese mix, no potenciemos, porque tenemos unas barreras, nos encanta tener nuestro instrumento delante y el atril. Y lo curioso es que cuando tenemos que hablar, cuando tenemos solo que presentar lo que estamos tocando, me pongo nervioso. Sí, eso ya es como es terrible. todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces quería yo creo... Dime. No, una preguntita así. ¿Qué 3 o 4 cosas en tu experiencia o 4 habilidades tiene que tener el músico que termina ahora de superior? ¿O se va a enfrentar a ellas, es decir, por claves prácticas? Sí, claves prácticas. La primera, o sea, creatividad, pero creo que, bueno, me explico, ¿no? Me da mucha pena cuando doy clase a gente de superior, y yo soy muy breve con esto. Poner a alguien detrás de la marimba en superior, quitarle la partitura y que no sepa hacer nada, es un problema grave, ¿vale? O sea, saber estar detrás de tu instrumento, disfrutar de tu instrumento y poder crear con él, aunque sea poco, a pequeña escala, eso es fundamental, sea la marimba o sea lo que sea, ¿no? O sea una caja o sea una tuba. Eso es básico, y ya aviso además también a los que lo puedan estar viendo que por lo general no se te hace ese ejercicio cuando estás en el superior de quitarte la partitura y decirte sobrevive, ¿no? Porque eso, cuando salgas a la vida real, ocurrirá. A mí nunca me han llamado para tocar la tercera construcción de Cage, pero sí que me han llamado para tocar las congas en algún bolo o tocar y bailar con Tupac, y me encanta y me parece igual de digno, ¿no? Eso por un lado. Hay otra cosa que yo también me estoy llevando mucho estos últimos meses, que es la capacidad de saber no saber, ¿no? Yo cuando empecé con estos ensayos somos 12 personas, algunos somos percusionistas, otros más batería, más modernos, y había bailarinas también que venían, por ejemplo, de Mayumana. Yo me acuerdo, cuando no sabía hacer algo, sonreía como si no hubiera mañana y fingía que más o menos me defendía, estaba tranquilo, y luego iba a mi casa, me lo miraba y lo sacaba. En cambio, tú veías a las chicas que eran bailarinas y si no les salía algo más rítmico, más de la parte de percusión, lo intentaban 15 veces y te pedían ayuda y te preguntaban ¿y cómo se puede hacer? Y te dabas cuenta de que no pasaba absolutamente nada. Pero en cambio ellas lo sacaban antes, obviamente. Entonces creo que tenemos que aprender a no saber. No sé hacer algo, no pasa nada, te pido ayuda y lo aprendo. No sé hacer algo, lo busco y me informo para saber hacerlo. Y no me he dado cuenta de ese estigma con el que salimos del superior o de la enseñanza formal musical, sí. Hasta que no lo vi en otros perfiles, como tú comentabas, en danza, en el que es mucho más abierto, mucho más humilde todo el ambiente y que se trabaja muchísimo mejor, vamos, eso sin lugar a dudas. Y aparte de eso, y aparte de estas dos habilidades, si tuviese que decir tres, diría luego esa capacidad de adaptarse al cambio, que creo que también es fundamental y que se nos enseña muy poco, porque se nos enseña poco a cambiar, ¿no? Yo no quiero hablar de la zona de confort, porque yo siempre digo lo mismo, yo me encanta mi zona de confort y soy plenamente feliz en ella, ¿no? Sí, claro. Tampoco quiero caer en autoayudas de esas baratas de sal de tu zona de confort y lucha por tus sueños porque se cumplen, pero sí que es cierto que hay que tener mucha resistencia y estabilidad a nivel emocional para afrontar todos los cambios que como músico te vas a tener que ir encontrando. Como comentábamos antes, no es sencillo para alguien que tiene 60 años y está dando clases en un conservatorio empezar a cambiar su forma de pensar la didáctica de sus clases, pero tampoco es sencillo para un músico que ya esté viviendo de manera estable, empezar a tocar música contemporánea o salirte y empezar a tocar jazz o latín o músicas modernas, ¿no? Creo que eso es fundamental, esa estabilidad y esa necesidad de búsqueda de nuevos horizontes, por así decirlo, para cualquier músico, ¿no? Sea cual sea el ámbito al que te dediques. No te puedes quedar estancado en algo porque tu vida, tú decías, tiene que ser polifacética, sí o sí.
Sí, además es que cada vez, bueno, pues la sociedad está cambiando muy rápidamente. En líneas generales hay muchos cambios que se están a raíz, sobre todo de las nuevas tecnologías. Nos estamos habituando a mil cosas y yo soy de la opinión que eso va a llegar sí o sí a la educación musical porque estamos dentro de la sociedad, con lo cual va a llegar. No sé, a lo mejor tarda un poco más, pero creo que eso va a llegar. Entonces yo, por ejemplo, estoy aplicando pequeñas estrategias que es a nivel sobre todo de internet o de los aparatos que uso, que es cada vez que sale algo beta, meterme en ello de lleno. ¿Entiendes? Es decir, por ejemplo, te voy a poner la anécdota más así, más facilona, que es el Gmail, ¿no? Gmail Sí, cuando hacen la beta me meto, porque como cambia todo, de repente te tienes que andar buscando cómo funciona todo como que me sirve para decir, tienes que adaptar el cambio a muchas más cosas de tu vida, ¿no? Es solo un pequeño ejemplo, pero me gusta, pero si te das cuenta, todas las apps que tenemos están continuamente en evolución y creo que tenemos que tender un poquito a eso, bueno, a esa continua evolución dentro de lo que cada uno pueda, por supuesto, y de que se sienta más o menos cómodo, pero sí que va a ser importante seguir en esa. Yo por lo menos es lo que estoy viendo y dentro del mundo de la tuba que pues si te puedes imaginar es súper clásico, ¿no? Y aunque hay gente que está haciendo las cosas, pero en líneas generales es una mole bastante complicada de mover, pero sí que me doy cuenta de que ya gente joven de tu edad, muchos contactan conmigo, preguntan cómo es esto del blog, cómo no sé, porque quieren, ya se están dando cuenta de esos engranajes han cambiado y porque quieren cambiarlo. Y entonces entienden que necesitan estrategias y herramientas de este tipo. Así que bueno, me sí, agrada. sí, sí. Es esa, bueno, esa búsqueda, necesidad siempre de búsqueda, de seguir probando y que yo creo que lleva implícita un puntito también de rebeldía, ¿no? De inconformismo, ¿no? Que también es necesario y que obviamente, que cada vez he hecho más en falta de decir los estudiantes y los jóvenes, pero que me parece que es fundamental que todo chaval con 20 años tiene que salir con él intacto, por lo menos de la carrera, ¿no? Ese puntito de descontento, ¿no? Muy Sí. bien. Bueno, para ir terminando, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué libro qué libro te has leído últimamente y cuál nos recomendarías? Vale, libro que me he leído últimamente y que os recomendaría. Da igual sea Sí, de bueno, el último música que me he o no. leído, vale, el último que me he leído es Disparen al humorista de Darío Adanti. Ajá. Me lo leí hace tiempo y lo he vuelto a repasar porque me parece súper complejo de entender. Es una disertación filosófica sobre el humor, por parte, además, digamos, dibujado, o sea, está hecha por Darío Adanti, que es Ajá. viñatista y Ajá. director de revista Mongolia. Me ha Ajá. encantado, Ok. o sea, todavía estoy intentando digerirlo. Y libro que recomendaría, vale. Pues mira, hay uno que eh, a la gente que lo pueda estar viendo y que pueda tener cierto interés a entrarse en educación, yo siempre lo recomiendo, porque hay veces que me escriben, pues eso, compañeros de generación, por así decirlo, que dicen, Quique, he salido superior, voy a empezar a dar clase, ¿qué me aconsejas? Dame algo para aprender a dar clase en una semana, que empiezo en 7 días. Entonces, yo recomiendo el de César Bona, el de las escuelas que cambian Ajá. el mundo. Sí, lo hizo además con Ashoka. Eh, sé que es una super publicidad máxima, pero Ya, yo no me pues llevo ni nada. comisión ni nada. Pero bueno, Nada. me parece chulo porque se recorrió varias escuelas que están en la red de Ashoka y la cuenta la experiencia, ¿no? Entonces es, digamos, para la gente que diga, ostras, quiero empezar a conocer más de educación, me parece que es un buen picoteo, ¿no? Muy bien. De ciertas escuelas que están haciendo las cosas muy bien, la verdad. Gracias, pero no te disculpes porque hagas publicidad o no, porque realmente lo que se trata es esto, de que tú nos cuentes lo que te estás leyendo y hagas una recomendación de algo que te parece interesante. Es decir, yo contacto contigo porque me parece muy interesante todo el Sí, desarrollo que estás haciendo y sobre todo que estés en una estructura de ese tipo, como es Asoka, bueno, pues, está muy bien que si encima estás recomendando a un autor español, a alguien como César Bona, que bueno, pues fue nominado ¿no? al sí, al Global Teacher al Prize, Global o Teacher sea, Prize. Entonces, es un bueno, crack. exacto, exacto, y lo sabemos todos. Entonces, nada, porque gracias porque creo que es importante que hagas este tipo de recomendaciones sobre todo porque, bueno, no es sencillo, yo perdón, charlo con mis alumnos así más mayores, como de 19, 20 años, y cada vez que me dicen que la prioridad es el fútbol y no sé qué, yo, bueno, hago ahí una charla filosófica de decir, ¿cuántas horas dedicas a esto y tal? Si la dedicara solo media hora más a leer cada día, pues otra cosa sería. Que está muy bien Sí, que vean sí. el fútbol, ¿eh? Yo la verdad que no, porque son gente que estudia mucho y estoy muy contento.
pero sí que yo, que ya vas teniendo una edad, te das cuenta de que esas horas, si las hubiera dedicado a otra cosa, pues me ahorraría Sí. otras horas, las podría haber dedicado, ahora estaría dedicando a otras cosas diferentes. Así que bueno, y nada, última pregunta, y es la que hago un poco a todos los entrevistados, es cómo ves el futuro laboral del músico a día de hoy en España. Bueno, ya lo hemos hablado Sí, casi hemos sin hablado un querer, poco. pero lo veo, bueno, espero por lo menos verlo diverso. Por un lado, espero que esta pregunta se la hagan todos los jóvenes y que cuando la respondan no piensen en el futuro que les viene, sino en el futuro que pueden intentar crear, ¿no? En qué puesto de trabajo quieren crear, o sea, a qué se quieren dedicar en el futuro. Y ellas cuando les llegara todo lo que hemos hablado de emprender, Sí. de liderar, etc, etc. Pero bueno, por ser escueto, lo veo muy diverso y veo que nos va a obligar, desde un punto de vista educativo, a adaptarnos a que los perfiles profesionales ya no son los tradicionales de hace 20 años, ya no hay orquestas para todos, ya no hay solistas para todos, porque además nunca ha habido solistas para todos, y bueno, y vamos a tener que aprender con humildad a respetar a que el chico que se quiere dedicar a la pedagogía es igual de válido que va a ser solista, el que se va a dedicar a tocar en musicales, o en fin, o en todo lo que quiera trabajar. Y a partir de ahí se construirán los nuevos conservatorios superiores, que espero que empiecen a llegar pronto, en los que no sea música clásica o música jazz o música moderna, sino que sea música. Y a partir de ahí, pues empecemos a construir los nuevos perfiles y los futuros laborales de los músicos. Sí, fantástico. Yo pues, estoy haciendo un estudio para preparar mi próxima conferencia sobre pues, cómo ha fluido o cómo se ha discurrido desde el 2010 hasta hoy, los últimos 8 años, las ofertas de trabajo para la tuba en España a nivel de conservatorios y en Europa. Y te aseguro que las cifras son demoledoras a nivel de orquesta. Sí, pero además que te digo más, hice una prueba en una conferencia que hice en el Superior de Zaragoza, que eran pues un encuentro de profesores, de alumnos de percusión de todo Aragón, había como 500 personas, mogollón de niños que eran percusionistas. Y les puse, no sé si eran 15 o 16 opciones de futuros trabajos. Esta vez de tocar una orquesta, ser timbalero, tocar el Circo del Sol, el musical de, en fin, ser pedagogo, periodista musical, y les pedía que levantasen la mano según cuál les interesaba más. Mira, músicos de orquesta había 5, había 6 de todos. Y solistas internacionales había también muy poquitos. Pero en cambio, cuando le dices quién quiere ser músico del Rey León, eso fue una locura. Obviamente es un poco utópico y son niños y si es el Rey León les gusta más. Pero ya no es solo que no haya plazas para todos, sino que es que igual no las queremos. Quiero decir, igual resulta que las inquietudes de los jóvenes estudiantes de música están cambiando mucho. Y eso también es fundamental. Pero eso nos llevaría a la conclusión de que, bueno, ya lo sabemos, que el sistema está totalmente fuera de línea. Es decir, los músicos, los jóvenes apuntáis por allí y el sistema apunta para allí. Es terrible, sí. es terrible. Vamos un poco, sí. Sí, exacto. Si hacemos un poco la alusión a esta pregunta que hiciste, es ojito, ¿eh? Y yo lo veo que pues, realmente de los estudiantes que tengo yo aquí en el conservatorio me di cuenta de que de los últimos 10 años, 1 o 2 se van a intentar dedicarse a la tuba. Y eso da mucho que pensar, Cuando el sistema está enfocado solamente para dedicarte a la tuba y proseguir los estudios. Pero hay que cambiar muchas cosas. Bueno, pues nada, Quique, la verdad que ha sido un placer charlar contigo. Yo lo sabía que me lo iba a pasar en grande y me nos has contado cosas muy interesantes. De verdad que me he agradecido porque creo que tu punto de vista es muy válido y sobre todo porque creo que tienes muchísimas cosas que contar en los próximos años. Creo que te vas a convertir ya lo eres, pero en un referente importante sobre todo para el emprendimiento musical, el emprendimiento social a través de la música y me parece que estás haciendo una labor fantástica y agradecidísimo de que te hayas... Muchas gracias a ti, ya ves. Dejado caer por aquí. No te va a faltar. Muy bien. Pues nada, un saludo. Bueno, otro para ti.